¿Qué pasa? ¿Cómo va eso? Venga, vamos a darle caña al ejercicio este que tenemos en pantalla. Es un ejercicio de determinantes. Me lo ha mandado para que lo resolvamos un amigo del canal. Dice que es un ejercicio que ha aparecido en oposiciones, pero no sabemos exactamente en qué oposición. En cualquier caso, es un determinante de una matriz de orden n y nos va a servir para practicar toda esta historia de los determinantes, pues a todos los que hayamos llegado a este nivel. Estéis en un álgebra universitaria o estéis preparando oposiciones o lo que corresponda. Es un ejercicio que no es realmente complicado, pero puede resultar un poco tedioso si no nos organizamos bien. Entonces, antes de empezar a hacer cuentas que nos pueden complicar la vida en esta matriz, pues de tamaño n, vamos a calcular algunos casos particulares y a ver si le podemos encontrar algún tipo de patrón de comportamiento a esta matriz. Obviamente, el caso de orden 1, que sería el determinante de la matriz formada por un único elemento, el elemento X, sería X. Y esto poca información nos da. Vamos a ver el determinante de la matriz de orden 2, que sería la matriz cuadrada, formada por XA, BX, y este determinante, pues, obviamente, X cuadrado menos AB, poca información nos da y no nos induce tampoco a ningún tipo de cálculo especial o de reducción o de simplificación de esta matriz para poder determinar este valor. Por lo tanto, un poco de paciencia y nos movemos al determinante de la matriz de orden 3. El determinante de la matriz de orden 3 sería X a B por debajo de la diagonal principal, A por encima de la diagonal principal y X en la diagonal principal. Aquí podemos aplicar la regla de Sarrus, sí, pero claro, eso no nos va a dar ninguna indicación de cómo podríamos reducir esta matriz en cierto sentido. Por lo tanto, lo que vamos a intentar es, ya en esta matriz de orden 3, aplicar algún método que luego podamos generalizar a una dimensión o a un orden cualquiera. Si nos damos cuenta, estos elementos son iguales y estos elementos son iguales. En cierto sentido, yo podría restar estas filas y obtener algún cero aquí, y restar la fila 2 y la fila 3 y obtener un 0 aquí. Podemos probar a hacer fila 2 menos fila 1, fila 3 menos fila 2, o fila 1 menos fila 2, fila 2 menos fila 3. Yo creo que en principio debiera de funcionar cualquiera. Yo voy a probar haciendo fila 1 menos fila 2 y fila 2 menos fila 3. Después, si queréis, vemos qué pasa en el sentido contrario. Esto es probar. X menos B sería la primera, A menos X sería el segundo elemento y A menos A, 0. B menos B, 0. X menos B sería el segundo elemento de la diagonal principal y A menos X, el tercer elemento de la segunda fila, y la tercera la tengo que dejar como está porque no le estamos haciendo nada. A partir de aquí, yo pues intentaría desarrollar por los elementos de una fila, de una columna o de una fila. En este sentido, si yo desarrollo por los elementos de, vamos a suponer, de esta fila, aquí quitando esto, tengo una matriz que no tiene ningún elemento nulo, y haciendo esto, pues tendría una matriz que sería triangular y el determinante sería el producto de los elementos de, no es la diagonal principal, pues la diagonal opuesta a la principal. ¿Qué pasaría si desarrollara por los elementos de esta columna? Pues quitando ese, tendría la misma matriz esta de aquí, y quitando este elemento de aquí, tendría una matriz triangular superior, a menos x al cuadrado. Yo creo que vamos a seguir esta, y desarrollamos lo dicho, por los elementos de la primera columna. Esto es ir probando y borrando lo que no funcione. Ahora, si tenemos que borrar, borraremos. Primera columna, el primer elemento, x menos b, y se me queda esa matriz. X menos b, a menos x, b, x. Y ahora pues tendríamos que sumar el adjunto del b, que quitando la columna y la fila se nos queda esa matriz de ahí, pues a menos x cuadrado ya es el determinante de esa matriz cuadrada, es inmediato, el producto de los elementos de la diagonal principal. Y ahora vamos a fijarnos en una cosa. Vamos a fijarnos en que esta matriz de orden 2
la podemos relacionar con esta matriz de orden 2. Y al hacer este cambio, nos ha quedado este adjunto de ese elemento, que es el determinante al cual se reduce el cálculo de este determinante de orden 3, porque todas las demás expresiones las tenemos. Y aquí nosotros podemos deducir que si hacemos el mismo tipo de transformación a esta matriz de orden 2, nos va a quedar esta matriz. Por lo tanto, esto de aquí realmente es el determinante de la matriz de orden 2. Y lo podemos comprobar. Podemos calcular este determinante en lugar de directamente haciendo esa transformación, que sería lo que hemos dicho aquí, fila 1 menos fila 2. X menos b a menos x, y la segunda fila, que es la última, tal cual. Y ahora esto lo podemos calcular pues desarrollando por adjuntos. X menos b, su adjunto sería el x, más menos el adjunto de b, que su adjunto sería el a menos x. Y fijaros que aquí precisamente volvemos a tener x, que es el determinante de la matriz de orden 1. Por lo tanto, vuelve a suceder que el determinante de la matriz de orden 2 es x menos b, determinante de orden 1 menos b a menos x. Esta estructura es justo la misma que hemos encontrado aquí, que hemos dicho x menos b por el determinante de la matriz de orden 2 más b por a menos x elevado a 2. Entonces, fijaros en qué va a influir el orden de la matriz. Nosotros hemos visto que ese orden influye en esto y en esto. Tenemos n, aquí n-1 elevado a n-1, y aquí tendríamos n y n-1 y elevado a n-1. Esto es una hipótesis. Entonces, podemos hacer dos cosas antes de seguir. La primera cosa es realmente determinar o intentar determinar una expresión completa de esto que no sea recursiva, es decir, el determinante de orden 3 en función de los parámetros o los valores del determinante, de los elementos de la matriz. Sería sustituyendo el determinante de orden 2 aquí, x menos b, el determinante de orden 2, hemos dicho que era, como queremos que nos sirva de forma recursiva, en lugar de utilizar este, vamos a utilizar este de aquí, es decir, tenemos x menos b por el determinante de orden 1, x menos b por el determinante de orden 1 menos b por a menos x más b a menos x cuadrado. Y esto lo vamos a intentar apañar de alguna manera. Es decir, que tenemos x menos b por x menos b cuadrado por d1, que d1 era x, y ahora x menos b por b por a menos x, pues menos b por x menos b por a menos x, y este queda fuera de ese producto, por lo tanto más b a menos x cuadrado. Tenemos, fijaros lo que tenemos aquí, tenemos la potencia, el cuadrado de este binomio, el producto de estos dos binomios, y yo, como la estructura que tiene esto, pareciera que echara de menos un b por x menos b al cuadrado, porque esto tiene como una especie de, tenemos este b factor común, y luego sería como el producto en la binomial, cuando tenemos este p por k, q, n menos k, como este producto donde la suma de los exponentes se mantiene y tenemos aquí dos elementos. Digo parecido a la binomial porque aquí no tenemos el combinatorio que hay aquí en la binomial. Pero si nosotros tenemos esto, podemos sacar el b factor común y escribir esto como forma de sumatorio. Si yo este elemento que me falta lo sumo, también lo resto. Y así no estaría, digamos, alterando el resultado. Pero es que fijaros, este x menos b al cuadrado y este x menos b al cuadrado está factor común. Eso me lleva a que este tío de aquí y este tío de aquí lo puedo combinar consiguiendo un x menos b cuadrado por x menos b, x menos b, y luego esta cosa de aquí se me junta en una expresión que puedo representar por medio de un sumatorio, un b factor común, una suma de x menos b por a menos x, que va cambiando el signo, es decir,
habrá una potencia de menos 1, porque tengo positivo, negativo, positivo, y que tengo que ver cómo se comportan los exponentes. Yo sé que la suma de estos dos exponentes va a ser, en este caso, 2, pues podría hacer sumar desde k igual 0 hasta 2. El x menos b podría ser, por ejemplo, el k, pues estaríamos empezando a sumar por aquí, x menos b elevado a 0 sería este elemento. En ese caso, como la suma de los dos tiene que ser 2, pues esto sería 2 menos k. Esto tiene que ser positivo, menos 1 elevado a 0 es positivo, por lo tanto, acá. El menos 1 elevado a 1, que sería este sumando de aquí, sería negativo, y menos 1 elevado a 2 sería positivo, que es este sumando de aquí. Claro, esto de aquí es x menos b al cuadrado por x menos b, pues x menos b al cubo. Y digamos que tengo una expresión bastante elegante de la solución de este determinante de orden 3. Ahora lo que podemos hacer es ver si esta expresión es consistente con el caso de orden 2, que yo creo que es una cosa sencilla y es un chequeo que nos permite ver si vamos por buen camino. Fijaros que lo tenemos aquí, vamos a intentar ver si es el sumatorio tal cual. Tenemos x menos b por x, que era el determinante de la matriz de orden 1, menos b a menos x. Aquí hemos dicho que esto lo convertimos restando y sumando, menos b, x menos b más b, x menos b. Esto de aquí lo agrupamos y se nos queda x menos b cuadrado, sacando el x menos b factor común, multiplicado por x menos b. Y aquí tendríamos más b factor común y tendríamos la suma de x menos b a menos x, desde, en este caso, k igual 0 hasta 1. Y entonces aquí tendríamos un k, un 1 menos k y un menos 1 elevado a. Tenemos que ver cuál de los dos es positivo, ¿eh? Hemos dicho que es positivo en este caso el x menos b está elevado a 1, por lo tanto, esto tiene que ser positivo en el 1, por lo tanto, k más 1. Entonces es consistente salvo por el exponente de el menos 1. Si os fijáis, tenemos exactamente la misma expresión, pero aquí está elevado acá. Eso significa que el signo de las potencias de esta expresión de aquí, de cada una de las potencias, cambia al aumentar el orden. Se va alternando al ir aumentando el orden. Para asegurarnos y para cogerle un poco más el tranquillo a esto, yo recomiendo que calculemos el determinante de la matriz de orden 4, que también es muy rápido y nos da solidez en nuestros cálculos. Será, hemos dicho que por encima de la diagonal principal son A y por debajo B. Y ahora vamos a intentar generalizar un poquillo más. Estamos haciendo fk menos fk más 1 para todas las filas, menos para la última, que no podemos restar una quinta. Eso nos dejaría una matriz transformada, que sería x menos b a menos x, 0, 0, 0, x menos b a menos x, 0, 0, 0, 0, 0, x menos b a menos x. Y la última, tal cual. Veis que ahora sí estamos encontrando, digamos, una estructura de comportamiento más genérica que en el caso 3. Habrá gente que este paso no lo necesite, habrá gente que sí, incluso puede ser que haya gente que necesite hacer un quinto. Lo que necesitemos, ese trabajo duro, es lo que nos permite luego, pues poder generalizar de forma más sólida. Desarrollamos por los elementos de la primera columna, x menos b, por este determinante. Que esto justo es el determinante cuando lo hemos simplificado de la matriz de orden 3. Fijaros que lo tenemos aquí. Entonces eso es D3. D3. Y ahora, más menos, por lo tanto sería menos B. Eso es justo lo que nos hace cambiar ese signo que estábamos intuyendo de el menos 1 elevado a k al menos 1 elevado a k más 1 cuando cambiamos el orden. Al aumentar el orden, este último elemento cambia de signo. Por lo tanto, cambia el signo de todas las potencias a las que multiplica ahora. El adjunto de este elemento b, pues sería esta matriz de aquí, que es diagonal, a menos x elevado a 3.
que es un orden menos que la matriz que estamos calculando. Entonces, esto ya intuimos que va a ser un n menos 1. Bien, el determinante de la matriz de orden 3, hemos dicho que, ya cuando lo hemos simplificado, era esta cosa de aquí. Por lo tanto, tenemos el x menos b, lo vamos a poner ya directamente, x menos b por x menos b al cubo, pues x menos b a la cuarta, más x menos b por ese sumatorio, b por el sumatorio, b por el sumatorio, la suma desde 0 hasta 2, la suma desde 0 hasta 2 de x menos b a menos x menos 1 elevado a k, aquí teníamos un k y un 2 menos k, vamos a comprobar, porque estoy hablando k, 2 menos k y k, muy bien, y ahora le tenemos que añadir este menos b a menos x cubo. Vamos a intentar esta cosa expresarla también con la misma estructura que el sumatorio este del orden 2, para intentar generalizar a un orden cualquiera. Este de aquí no plantea problema, el x menos b a la cuarta, más este x menos b, al entrar multiplicando al sumatorio, le añade un k más 1 aquí. b suma desde k igual 0 hasta 2, x menos b, pues en vez de a k más 1. Y lo demás se queda tal cual. Y aquí tenemos que restar menos b a menos x al cubo. Entonces, fijaros ahora como el signo que antes era negativo, ahora es positivo, y el que antes era positivo ahora es negativo porque le hemos aumentado un grado a este sumando. Vamos a intentar apañar esto. X menos b a la cuarta. Fijaros, si la suma es desde k igual 0 hasta 2, pues yo puedo aquí hacer la suma desde 1 hasta 3 y volver a quedarme aquí con un elevado a k. Más b, suma desde k igual 1 hasta 3, x menos b elevado a k. Fijaros que lo que aquí vale 1, aquí vale 1. Lo que aquí vale 2, que sería para el k igual 1, 1 y 1, 2. Aquí también vale 2, que sería para el k igual 2. Estamos en la misma situación. Vamos a reajustar también este exponente de aquí, y es muy sencillo de reajustar. Si yo aquí he sustituido k por k menos 1 más 1, que es lo que se me queda en un k, aquí estaré haciendo 2 menos k menos 1, por lo tanto son 2 y una 3, 3 menos k. Fijaros que vuelve a coincidir el último elemento del sumatorio, obviamente, con este numerillo de aquí. Y aquí, pues, menos 1 elevado a k menos 1 elevado, el k menos 1 directamente cambia, pues podemos poner k más 1 también, porque el signo de elevar a k menos 1 y de elevar a k más 1 es exactamente el mismo, y con un k menos 1, ahora cuando empecemos el sumatorio en 0, pues vamos a tener una división, y eso pues parece que tampoco es muy aseado. Este elemento tal cual, menos b a menos x al cubo. Y seguimos. Fijaros lo que tenemos. Aquí tenemos un x menos b elevado a 0 multiplicando. Nosotros aquí podemos empezar el sumatorio desde 0 e incluir este elemento de aquí, que además irá negativo en el k igual a 0. Claro, 0 más 1, 1 menos 1 elevado a 1, negativo. Por lo tanto, este elemento de aquí estaría incluido en este sumatorio si yo lo empiezo a contar desde 0. X menos b a la cuarta más b suma desde k igual 0 hasta 3 de esta cosa de aquí. X menos b elevado a k a menos x elevado a 3 menos k menos 1 elevado a k más 1. Esto de aquí nos reafirma en que la expresión que nosotros hemos encontrado es correcta y que lo único que se altera es el signo de los sumandos al cambiar de un orden a otro. Entonces, llegados a este punto, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que plantearnos una hipótesis de inducción que luego podamos demostrar. Yo creo que está relativamente claro que podríamos decir que el determinante de orden n será x menos b elevado a n más b por la suma desde k0 hasta n menos 1 de x menos b elevado a k por a menos x elevado a n menos 1 menos k. Y aquí este menos 1 hemos visto que dependerá de si el orden de la matriz es par o impar.
Por lo tanto, lo que podríamos hacer es intentar reescribir esto de manera que no necesitemos dos expresiones, una para el orden par y otra para el orden impar. ¿Y eso cómo lo podemos hacer? Pues lo podemos hacer comenzando esta potencia en lugar desde el 0, desde el extremo superior del sumatorio, ya que ahí sí vamos a empezar por un orden par o por un orden impar. Fijaros, esta de aquí, esta solución que tenemos aquí, era para el caso de D4, un orden par. El orden par empieza en el extremo superior impar. Por lo tanto, si yo empiezo en un n-1, este valor de aquí me seguirá siendo negativo. Es lo mismo que si empiezo con k igual a 0 haciendo k más 1. Por lo tanto, si yo hiciera n-1, empezara aquí restando la posición del sumatorio, desde k igual a 0, pues tendría, en este caso, si lo reescribimos, n-1 menos k tendría 3 menos 0, 3, que es lo mismo que 0 más 1, 1, son impares. Y esto funciona también para el caso en el que tuviéramos el orden par. En ese caso tendríamos aquí un k. Por lo tanto, este de aquí también sería par, estando en el k. Es par por empezar en 0. Es lo mismo que estar en n-1, que sería par porque el orden de la matriz sería impar. Entonces, esto nos permite crear una hipótesis única, sin depender del orden de la matriz. Y ahora lo que pasa es que la tenemos que demostrar. Y eso lo hacemos por inducción. La presuponemos cierta y tenemos que demostrar el caso n más 1. N más 1 sería x menos b, n más 1 más b, suma desde k igual 0, n, x menos b elevado a k, a menos x, n más 1 menos 1 es n, menos k, y aquí tendríamos menos 1 elevado a n más 1 menos 1 es n, pues menos 1, n menos k. Y esto es lo que queremos demostrar presuponiendo cierta nuestra hipótesis de inducción. Pues vamos a calcular el determinante de la matriz de orden n más 1. X, A, aquí tenemos bx, A, b, x, A, y la última, b, x. Esta es nuestra matriz. Recordemos que de orden n más 1, tiene n más 1 filas y n más 1 columnas. Los cambios, pues el mismo, f de k menos fk más 1. De manera que cada elemento de la diagonal principal se va a quedar x menos b, cada elemento por encima de la diagonal principal se va a quedar a menos x, todo lo demás 0, excepto la última fila que se queda tal cual. Y ese patrón es justo lo que hemos podido deducir haciendo esos cálculos en órdenes menores. X menos b, a menos x, 0, 0, 0, x menos b, a menos x, 0, 0, 0, x menos b, 0. Esto nada, b y x menos b. Desarrollamos por esta primera columna, tal cual como hemos estado haciendo hasta ahora, y tenemos x menos b por el determinante de la matriz de orden n, y ahora tenemos más el adjunto de b. Claro, el adjunto de b lleva un signo que corresponde a la suma de la posición que ocupa en fila y columna. Es decir, columna 1, fila n más 1, pues n más 2. n más 2 y n tienen el mismo signo. El exponente n y exponente n más 2 producen el mismo signo en la potencia, como potencia de menos 1. Y el adjunto de b, pues es el producto de a menos x por sí mismo n veces, porque tenemos una matriz de orden n. Entonces vamos a sustituir aquí nuestra hipótesis de inducción, x menos b, el determinante de la matriz de orden n en nuestra hipótesis era esta cosa de aquí, pues x menos b elevado a n por x menos b nos da x menos b elevado a n más 1, más x menos b por, y ahora vamos a copiarnos esta cosa de aquí para no tener que copiarla a mano todo. Esta cosa de aquí, bien, nos la bajamos aquí
Eso va ahí, perfecto. Y añadimos este último sumando. Bien, ¿qué tenemos? Pues ahora tenemos que intentar aquí apañar esta historia exactamente de la misma manera que hemos adaptado el determinante de orden 4, estos calculillos que hemos hecho aquí, para obtener esta expresión a partir del determinante de orden 3. Y se trata de ajustar este sumatorio, pues primero metiendo este factor que hemos metido del x menos b dentro, que sumaría 1 al exponente, y después reescribiendo este sumatorio, en lugar de empezar desde 0, a empezar desde 1, y automáticamente nos dejaba este como el exponente 0 para este x menos b. Exactamente el mismo razonamiento, no lo vamos a hacer tan en profundidad, simplemente lo que vamos a hacer es decir que si esto pasa aquí multiplicando a la potencia de x menos b, al aumentar el exponente en 1, es como si comenzáramos el sumatorio en 1. Entonces, x menos b, n más 1, más b, suma desde k igual 1 hasta n. No es que empezáramos en 1, empezamos en 1 y acabamos en n, es decir, todo esto se desplaza a una unidad más. El exponente se mantiene, sin embargo aquí a cada k le tenemos que restar 1. ¿Por qué? Porque aquí la hemos desplazado, pero esta no se desplaza. Por lo tanto, n menos 1 menos k menos 1, menos por menos más, eso y eso fuera, n menos k. A menos x, n menos k. Y lo mismo sucede en el caso este de aquí, ya que es el mismo exponente, n menos k. Y esto nos traería a tener que sumar un menos 1 elevado a n, b a menos x elevado a n. Claro, para un k0, yo aquí tengo un factor, x menos b elevado a 0, aquí está restando el 0, aquí está restando el 0, por lo tanto, si yo reescribo este sumatorio desde k igual 0, pues este sumando automáticamente entra dentro de esa expresión, de ese sumatorio, está contemplado x menos b, n más 1, más b, suma desde k igual 0 hasta n, x menos b, k, a menos x, n menos k, menos 1, n menos k. Comprobamos que eso es lo que queríamos demostrar, que lo tenemos aquí arriba, n más 1, la suma hasta n, n menos k, el sumatorio desde 0, por lo tanto, eso es lo que nos está pidiendo el ejercicio y hemos demostrado, la solución sería esta que planteábamos como hipótesis. El determinante de orden n tiene esta forma de aquí y tendríamos el ejercicio resuelto y demostrado. A partir de aquí, por mi parte está. Cualquier duda que os haya quedado, las cosas que no hayan quedado suficientemente claras, si queréis hacer cualquier aportación, una solución alternativa, comentad lo que queráis comentar, que aquí estamos para discutir lo que sea. Nos vemos a la próxima.